qué está pasando hoy en las zonas golpeadas por el sismo en el eje cafetero? Empezamos esta ronda por ciudades clave en esa región con Laura, desde el eje cafetero, en Pereira. Aquí en Pereira, tras 8 días después del terremoto, las cifras siguen siendo muy dolorosas. Según el más reciente reporte del PMU, 260 personas han sido rescatadas, 98 han fallecido, 259 resultaron heridas y 132 continúan desaparecidas. En las últimas horas, además, se han desplomado partes de un edificio, una antena y una vivienda en el centro de Pereira. La recomendación es clara: no transite ni se acerque a zonas con riesgo de colapso. Aquí en Armenia, a 8 días de la emergencia, continúa toda la campaña de donación. Acabamos de estar en el centro de convenciones y es impresionante la cantidad de personas que están colaborando en este lugar para llevar las ayudas a todos los municipios, tanto en el área urbana como rural. Estamos aquí a las afueras de la sede de Caracol, donde apenas hemos podido ingresar someramente porque no se puede, porque hay todavía algunos daños, pero por supuesto continúa la atención para tantos damnificados. De acuerdo a las cifras que ha entregado la Gobernación del Quindío, 33.000 damnificados y más de 10.000 viviendas afectadas solo en el departamento del Quindío, de acuerdo al reporte que entregan las autoridades. Aquí en Manizales, las novedades de la emergencia son el empréstito por 220.000 millones de pesos que gestiona la alcaldía de esta ciudad para atender oportunamente a las familias damnificadas. Escuchemos a Manuel González, secretario general de la alcaldía de Manizales. Y se lo decimos con absoluta franqueza: poder contratar hasta 220.000 millones de pesos para iniciar el proceso de reconstrucción de nuestra ciudad. ¿Eso qué abarca? Adelantar procesos de demolición cuando así se requiera. La ciudad va a requerir adelantar procesos de demolición. Hay edificaciones que tienen pérdida total, que deben ser declaradas en ruina y que deben ser demolidas. Entre tanto, el registrador nacional Hernán Penagos visitó esta mañana la capital caldense para revisar las afectaciones que sufrió la sede de la entidad aquí en esta ciudad. Posteriormente seguirá su recorrido hacia Armenia y Pereira. ¿Y qué está pasando en Chocó, donde estuvo el epicentro de toda esta tragedia? Desde Ismina, Yair Mosquera, Pereira. Abrazos cordiales para todos los oyentes de Caracol Radio. En este momento en el departamento del Chocó cesó ya la búsqueda de personas desaparecidas. Hay más de 43.000 afectados y estamos en Ismina, el segundo centro logístico donde se reparten ayudas para todas partes. Gary Elías Borja, el coordinador de la unidad de gestión del riego, nos cuenta qué está sucediendo en este momento. Bueno, Yair, nosotros estamos tratando de llegar a nuestra comunidad afectada. Nosotros en el municipio de Ismina tenemos más de 4.000 personas afectadas. A la fecha, con las ayudas que nos ha llegado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y las ayudas que nos llegó de la Alcaldía de Pitalito, estamos cubriendo parte de nuestro territorio. El día de ayer fueron entregadas las primeras 800 raciones a 800 familias de estos damnificados. En este momento estamos tratando de terminar de armar las raciones, terminar de armar los paquetes para poder ser entregados a cada una de las familias afectadas. Viene la otra fase, la de reconstrucción. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Trabajando en ello. Nosotros tenemos un centro o un banco de materiales que está ubicado en el Coliseo Mayor, en el cual a la fecha algunos amigos ya nos han entregado importante número de cemento, importante número de ladrillos. Nosotros instamos a la población ismineña, instamos a los amigos, a quien se quiera unir a esta causa para que nos pueda ayudar con estos materiales. ¿Qué materiales? Cemento, ladrillos, clavos, madera, lo que esté a su alcance para nosotros poder llegar al total o al 100% de nuestros afectados. Así es. De otra parte, la gobernación ha informado que faltan por llegar ayudas humanitarias a 8 municipios, entre los cuales están Unguía, Acandí, Río Sucio, en la parte norte del departamento del Chocó. 12:20 minutos. Yair, muchísimas gracias por el reporte. Estamos, por supuesto, acompañando a la gente afectada ya en el Chocó. Y sigue la polémica por el viaje a Santa Marta del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, mientras el país pues seguía en medio de esta emergencia del terremoto. El ministro y gerente encargado por el presidente de liderar la reconstrucción fue sorprendido en una playa con su familia en medio de la emergencia. Karen, ¿qué se ha sabido hasta el momento de esta controversia?
Pues Juan Diego, lo primero que tenemos es la respuesta del ministro. Él lo que ha dicho es que en ningún momento abandonó sus responsabilidades como ministro de Vivienda, que ha estado visitando los sectores afectados por el terremoto y que no abandonará su labor como esposo y como padre. Escuchemos lo que dijo el ministro. Que detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. Y de nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia. Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar. Por el contrario, el mensaje del presidente es que así como construimos casas, lo más importante es construir hogares. Lo cierto, Juan Diego, es que sigue encendida esta polémica porque el paseo a Santa Marta del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con su familia se dio apenas 5 días después de la emergencia causada por el terremoto, cuando todavía hay muchos sectores del país afectados por esta tragedia, y apenas 12 días después de que el ministro se posesionara en su cargo y ejerciera sus funciones. Él aduce que necesita tiempo con su familia, pero pues la verdad es que hasta ahora empezó a ejercer su cargo como ministro. Y lo que dicen desde el Congreso de la República es que se hará un control político y ya radicaron una citación de moción de censura para que el ministro explique por qué estaba de paseo en medio de esta emergencia. Escuchemos lo que dice el citante a esta moción de censura, Alejandro Toro. Necesitamos que le diga al país por qué 5 días después de la tragedia estaba en las playas, al parecer tomando piña colada. ¿Por qué esa indolencia en un ministerio que hoy debe responderle a miles de damnificados? Justamente también de él depende el viceministerio de Aguas, que tanto se necesita hoy en Chocó o, por ejemplo, en Buenaventura. Será entonces la moción de censura contra el ministro de Vivienda. Ya la firmaron 45 congresistas y la Cámara de Representantes entonces será quien se encargue de pedirle las respuestas al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Ha sido cuestionado también porque habría estado la noche anterior en un matrimonio de un aliado suyo político allí en Santa Marta. Sí, señor, también. Todo esto tiene que explicarlo el ministro. Desde la Procuraduría ya dijo el procurador que no hay motivos para investigarlo disciplinariamente, pero pues vamos a ver qué dice el Congreso de la República. Así va el país. 12:23 actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. La economía colombiana registró un crecimiento de 3,5% durante el segundo trimestre de este 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según los resultados revelados por el DANE. El desempeño estuvo impulsado principalmente por la administración pública, la educación y salud, así como por el comercio y actividades artísticas y de entretenimiento. El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, se reveló que las compañías aseguradoras del país han recibido 10.465 reclamaciones relacionadas con los daños por el sismo del pasado 10 de agosto. Y a propósito de esto, la senadora María Lucía Villalba radicó un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana con el objetivo de que las alertas ante un terremoto lleguen de manera oportuna a todos los colombianos sin importar la marca de su celular. Y atención que hay cierre en la vía Villavicencio-Bogotá en el kilómetro 75, sector de Chirajara. Esto mientras las autoridades hacen el levantamiento de una tractomula que se volcó y se salió de la vía. Y la empresa Metro está pidiendo celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos en los que murió el trabajador del metro David Gordillo, un joven de 24 años que falleció en medio de su labor en la estación 8 de esta mega obra. 12:24 de la tarde.